Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Escuela del Discipulado. Seguiremos escudriñando lo que son los mandamientos, la ley mosaica, pero vamos a dar inicio con el saludo a nuestros invitados. Y es Lili, bienvenida. Muchas gracias a Dios que nos permite estar nuevamente aquí. Y profesor Héctor. Pues sí, toda la gloria y toda la honra para nuestro Señor. Gracias por la invitación. Y un saludo a todos los que nos están mirando. Muchas gracias. Vamos a empezar con el primer mandamiento, si me hacen favor de leerlo. ¿Profesor? Sí, por favor. Es el gran mandamiento de Deuteronomio 6:5. Y amarás a Yahweh, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Estaremos escudriñando el día de hoy el cuarto mandamiento. Nos estamos basando en Éxodo 20. Lili, si me gustas leer. Claro que sí. Por favor. En Éxodo 20, del 8 al 11, nos dice: recuerda el día de reposo para que lo santifiques. Trabajarás 6 días para hacer toda tu obra, pero al séptimo día es día de reposo para Yahweh tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que vive en tus ciudades. Porque Yahweh hizo los cielos y la tierra, los mares y todo cuanto hay en ellos, en 6 días, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Amén. El Señor aquí nos hace referencia del séptimo día, día de reposo. Pero me gustaría que retomáramos un poquito lo que son los significados en el alfabeto hebreo para conocer cómo el Señor, a través de los números, manifiesta su grandeza y su poderío. En esta ocasión vamos a empezar a analizar el número 4. El número 4 en el alfabeto hebreo dice que es la palabra Dalet, ¿sí? Y su dibujo pictográfico es una puerta. Dice que es una puerta de carpa que significa puerta, creación, este mundo en este tiempo, mover, colgar, entrar. Recordemos que la palabra nos dice que Yeshua es la puerta y que nadie va a llegar al Padre si no pasa por la puerta que es nuestro Señor Jesús, ¿sí? Pero aquí hay algo muy importante. Ayer que estaba haciendo yo lo del estudio, bueno, en la semana, pero ayer fue precisamente, me llevó a escudriñar nuevamente lo que quiere decir el número 1. Es el mandamiento que acaba de leer el profesor, donde marca lo que es el poderío del Señor, su soberanía, su majestuosidad, ¿sí? Y el número 1 en el alfabeto hebreo es la letra Aleph y está caracterizada por una cabeza de buey y significa principio, Dios eterno. Si me pueden ayudar, profesor, con Isaías 41:4. Y tú, Lili, con Isaías 44:6, por favor. Dice que es la fuerza, es el líder y es el poder. ¿Por qué es importante que nosotros escudriñemos de esta manera los números o las letras o las mismas palabras? Recordemos que el contexto en el que está escrito la Biblia, el Señor siempre nos hablaba en parábolas y nos hacía mención de números, de cantidades y de todo lo que Él tenía alrededor. Era como para hacernos entender lo que Él estaba explicando, porque la inteligencia de nosotros es muy limitada, entonces no podríamos comprender lo que Él está explicando. Sí, cierto. Si me gusta ayudarme en Isaías 41:4. Sí, cómo no. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Yahweh, el primero, y yo mismo con los postreros. Amén. ¿Lili? Sí, Isaías 44:6. Así dice Yahweh, el Rey de Israel y su Salvador. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Yo soy el primero y yo soy el último,
y fuera de mí no hay Dios. ¿Ok? Es el número 1. En el 4, si me ayudas, Lilia, a leer Juan 10:9, por favor. Y me voy a ir al número 7. El número 7 dice que es la letra Sayin, que quiere decir espada, conflicto, lo completo, perfección. Está representado por un arado, por arma o corte. Es una pala de labranza y también significa comida, cortar, arma. Si gustas leer el número 4, por favor, en Juan 10:9. 10:9. Yo soy la puerta. Si alguno entra por medio de mí, será salvo, y entrará y saldrá y encontrará pasto. Amén. El número 7 habla del día de reposo. Dice que es la espada, el conflicto, lo completo, perfección, comida, cortar y arma. Recuerden que la palabra es un arma de 2 filos, ¿sí? Es una espada de 2 filos, es un arma que corta el alma misma, la separa, duele para que pueda pasar el alimento, que es la palabra misma. Ahorita vamos a hilar todo. El número 8 es la letra Yet, que está representado por una cerca de separación y significa cercado, un nuevo comienzo, nueva creación. Es una pared de carpa, es afuera, dividir y mitad. Aquí me llama mucho la atención la pared de carpa. Es la que delimitaba lo que era el tabernáculo cuando es físico, ¿no? Ahora es nuestro cuerpo, nosotros somos. Ok. ¿Qué tiene que ver todo esto? Dice que el 1 es el Padre que nos lleva al número 4, que es Yeshua, la puerta. Y Yeshua, cuando entramos, reposamos en él, que es el número 7. Cuando nosotros reposamos en él y dejamos nuestra voluntad, el número 8 aparece haciéndose como nuevos comienzos. Hace nuevas cosas en nuestra vida, continuamente. Por eso van ligados. Pero si nosotros no dejamos la puerta abierta, como dicen, para que entre Yeshua en nosotros, no se va a dar ese cambio o esa separación o ese descanso, porque seguiremos nosotros estando en nuestros pensamientos. Y también si nosotros no entramos por él, que le llama ajá, puerta. exactamente. Ahora, ¿qué representa el número 4 como tal? En la Biblia nos hace referencias de muchos números, el número 3, el número 2, el número 7, el número 4. Vamos a ver qué es lo que nos menciona la palabra con el número 4. Dice que el cuarto mandamiento manifiesta los 4 tipos de tierra. En Lucas 8, del 4 al 8, nos habla de diferentes tipos de tierra que son comparados con nosotros, con cada uno de nosotros en los tipos de arado, de aceptación, de aceptar la palabra, que se pueda sembrar, ¿no? Dice que el primer tipo de tierra, ¿cuál es el que menciona? Perdón. Es el del camino, ¿no? El del camino, El del camino. es el de los incrédulos. Dura, pisada, Ajá. aplastada. Sí, es el que pasa a alguien y ¡fum!, se va la semilla, ¿no? Sí, llega el Ajá, agua y se la come. lleva. La segunda Es el pedregoso. es el pedregoso, dice que son los que creen y luego se apartan de la palabra. La tercera, Donde hay espinos. donde hay espinos, que son los que asisten a una comunidad, pero que la palabra es suprimida. O sea, que no está escudriñándose, que no se está haciendo el reposo en el Señor. También los afanes de la vida. También nos son llevan a espinos, que, ¿no? sí, Y nos retiran de la palabra de Dios. así es. Y el cuarto tipo de tierra Es la fértil. es la fértil, que son los fieles que buscan la palabra y que Dan fruto. Da fruto. da fruto, ¿no? Ok. Nos habla también de los 4 puntos cardinales
O sea, estamos hablando del mundo, de todo el mundo, los 4 puntos cardinales: norte, sur, oriente y este. Estamos hablando de la orientación, ¿sí? De los 4 vientos. Esto me llamó mucho la atención, de los 4 vientos que viene en Apocalipsis 7:1, que habla de que son 4 ángeles donde el Señor los detiene, porque son 4 ángeles que emanan vientos, pero son vientos destructivos, y son 4 tipos de vientos también. Estamos hablando del 4, cómo se manifiesta el poderío del Señor, ¿sí? Habla también de los 4 evangelios. El 4 también está manifestado en los 4 niveles de estudio, que es el Pardes, que es el Peshat, que es lo literal, el Remes, que es la pista, el Drash, que es la interpretación, y el Sot, que es lo secreto. Esto viene en Génesis 2:8 y nos habla de que el Pardes es el huerto, es el Edén. Habla también de 4 necesidades del hombre. La primera es el espíritu, que es ser bautizado con el Espíritu Santo. El alma, que es nuestro único Salvador, Yeshua. El cuerpo, que es el gran sanador. Y la eternidad, que es el Rey que viene, ¿sí? Habla también de los 4 ministerios de Cristo cuando Él estuvo aquí. Es el único Salvador. Esto viene en Juan 3:16. Es el bautizador con el Espíritu Santo. Esto viene en Lucas 3:16. Es el gran sanador, Mateo 8:17. El Rey que viene, en Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Y también está manifiesto el cuarto día de la creación, Génesis 1:14. Si me pueden ayudar. Génesis 1:14. Génesis 1:14, donde habla del cuarto día de la creación, y es la manifestación de lo que es Yeshua, de lo que es el Padre, ¿sí?, con su Hijo. ¿Es que lo leamos? Sí, por favor. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Ok. Aquí me llama la atención porque se separó el día de la noche. Él viene cuando nosotros no le conocemos, estamos en la oscuridad. Dice que estamos muertos en delitos y pecados, que vivimos en las tinieblas. Cuando nosotros pasamos por esa puerta, dice que hay luz en nuestra vida. Entonces, Él es el único que hace esa separación de la oscuridad a la luz, y lo manifiesta desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? ¿De acuerdo? Me llama también mucho la atención que el tabernáculo físico, tenía diferentes tipos de puertas. Cada una, el atrio tenía especificaciones diferentes que la del lugar santo y la del lugar santísimo. Recordemos que la puerta del atrio era de dimensiones diferentes a las demás puertas, pero que si nosotros le buscábamos, siempre están abiertas para pasar. Pero la última puerta del lugar santísimo eran unas cortinas muy pesadas, con un grosor específico y de un color específico. ¿Por qué? ¿Por qué creen que era esa puerta tan diferente a las otras 2? Solo podía pasar el sumo sacerdote, y porque era donde llegaba todo el espíritu de Yahweh, ¿sí?, de Dios, y esa luz, que el fuego que descendía, es un fuego purificador. Entonces, nosotros con nuestra condición, si esas cortinas fueran abiertas o hubieran sido abiertas para los demás,
hubieran desintegramos. sido muertos. Por eso se buscaba a un sumo sacerdote, ¿sí? Que tenía que ir a redimir o hacer expiación para redimir los pecados del pueblo, que ahora es Yeshua en nosotros. Ya no necesitamos de ir a hacer sacrificios con animales. ¿Estamos de acuerdo? Pero el Señor nos manda a prueba y aflicción. ¿Por qué será tan importante la prueba y la aflicción? Porque nos conduce a la revelación, nos conduce a entender lo que está sucediendo con nosotros y alrededor de nosotros. El crecimiento espiritual, ¿no? Siempre las experiencias que nos calan, que nos duelen, siempre nos dan enseñanza y nos hacen crecer. ¿Ustedes recuerdan cuando eran pequeños? Cuando sus papás les llamaba la atención, ¿qué pensaban o qué sentían? Pues respeto, quizá temor, la idea de que lo que nos estaba diciendo padre o madre era lo correcto. Y A veces, ¿no? A veces, A veces no siempre. simplemente era el dolor, Ujú. pero también el entendimiento de que no tenía que volver a hacer eso, sino ya sabía lo que iba a suceder. Lo que pasa es que muchas veces, yo recuerdo, nosotros en cierta época o tiempo de nuestra adolescencia, creemos tener la razón en todo. Entonces, tu papá te llama la atención y te hace notar que estás mal, pero dentro de nuestro pensamiento nosotros creemos estar bien siempre. Es a lo que iba. Nosotros nos enojamos, peleamos con ellos, los juzgamos, ¿no? A veces, en todas las familias hay diferentes tipos de educación y de relación, pero hay, por ejemplo, hijos que se quedan callados y escuchan a los padres, a lo mejor no les hacen caso, a lo mejor sí. Pero hay otros padres que les llaman la atención a sus hijos creyendo que ellos están bien, aunque no es así. Y es al revés. Ahí, ¿qué pasaría? Me llama la atención Ajá. que haces esa distinción entre niños y entre adolescentes. Ajá. Y estoy pensando en los adultos. Entonces, cuando somos como niños y nuestro pensamiento es concreto, también lo que nos dice papá es, y no lo cuestionamos. Pero cuando estamos adolescentes nos volvemos rebeldes. Quizá cuando estamos adultos entendemos más al padre. Y me quedé pensando en eso a nivel espiritual y la palabra lo dice también, seamos como niños. Seamos como niños, pero luego dice que porque vas a poder entender de diferente manera lo que te está diciendo el Señor, ¿no? Y quizá Que no lo estamos estás hablando cuestionando. Como de madurez, ¿no? Ajá. Más que nada de madurez. Porque podemos ser adultos también y muchas veces no somos lo suficientemente maduros como para aceptar, tener la humildad de aceptar. Así es. Dice la palabra que el sumo sacerdote se mostraba solamente el séptimo día. ¿Por qué creen que se mostraba solamente el séptimo día? ¿A qué les llega? Es el día de reposo, Ajá. el día de la comunión, el día del contacto, el día de servir, el día de estar con Dios, ¿no? Así es. La ley es muy clara, o los mandatos, o los consejos que el Señor nos da a través de la palabra, o como le queramos decir, ordenanzas. Es muy claro el Señor y siempre es perfecto al darnos un consejo, al guiarnos a través de la palabra y decirnos qué debemos hacer para que estemos mejor. Pero es como dices, es el proceso en el que estamos a veces como adolescentes en nuestra rebeldía, aún teniendo edad, ¿no?, física aquí en el mundo. Y cuando más nos entercamos en lo que creemos, Necios, nos ponemos necios, más duele la caída. Sí. Más duele cuando el Señor te quebranta, cuando el Señor te lleva a que le busques, ¿no? Duele muy feo. No sé. Perdón, Ajá. a mí me sorprende el Señor cómo nos mueve. Toda la información que te ha dado, tan importante entender todos sus conceptos, de la puerta, entender qué es Yeshua, de los números,
de los días que Dios puso, que por algo los pone en ese orden. Ujú. Y me sorprende lo que estamos hablando ahorita sobre madurez e inmadurez. A mí me sorprende la inmadurez en la que hemos caído como humanidad, como género. Porque hablando concretamente de este mandamiento, creo que ha sido quebrantado o ha sido transgredido, perdón, durante tanto tiempo y sigue siendo transgredido. Cuando es un mandamiento inmutable. Hay una parte de la Biblia, no recuerdo, donde dice que es perpetuo. Así es. Perpetuo es para siempre. Y ese transgredido, lo hemos transgredido mucho tiempo. Gracias a Dios que ahora nos tiene lugares donde nos hace entender esto y tratamos de guardar el Shabbat, el séptimo día, como Él lo manda. Pero en términos generales, si lo vemos a nivel humano, no se guarda como tal. Me voy a ir un poquito con lo que dice de que no hemos respetado los días que Él ha puesto. Me voy a ir a lo que es el Concilio de Nicea, ¿sí? Donde se celebró una reunión. Fue una asamblea donde pues se discutió la naturaleza divina de Jesucristo, donde asistieron más de 300 obispos y aceptaron que Padre e Hijo eran de la misma sustancia y ambos divinos y sin principio ni fin. Pero estaba Constantino I, ¿sí? Que dijo, pues yo quiero cambiar el día de reposo por el día domingo. Entonces le empiezan a cambiar el nombre de los días, porque aquí dice primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y pues el octavo, que ya es algo más profundo. Y le empiezan a cambiar los nombres a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Recordemos que el domingo es la adoración al sol, al rey Invictus Sol, ¿sí? Dice que es el título, el Sol Invictus es el título religioso aplicado al menos a 3 divinidades, que es el Gabal, Mitra y Sol. En el año 0 al 325 después de Cristo fue un periodo crítico donde la palabra corría con autoridad. Era un periodo muy importante. Y Constantino I venera el domingo como el día del sol para que fuera el principal y séptimo día de la semana. En el calendario romano grecorromano vemos cómo le cambian los nombres, porque el lunes es la adoración a la luna, martes a Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus y sábado a Saturno. Ellos adoraban lo que veían, ¿sí? Ellos ya estaban estudiando lo que eran los planetas y todo. Entonces, conforme ellos veían grandes cosas, pues ellos les ponían nombres y valores, ¿sí? Pero dice que en Malaquías 3:6 dice el Señor, si gustas buscarlo, Lili, por favor. Sí. Y usted, profe, Apocalipsis 22:19, dice Malaquías que el Señor no cambia lo que pone. ¿Sí? No cambia lo que pone. ¿Ya la encontraste? No. En Mateo 5:17 dice el Señor que con su aparición, con su venida aquí al mundo, Él no vino a abrogar lo que era la ley, sino a enseñarnos cómo cumplirla, cómo seguirla, pero no cayendo en la religiosidad, no cayendo en el fanatismo, no cayendo en todo eso. Si gusta leerlo, por favor. Muy bien, es Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y Malaquías 3:6. Porque yo soy Yahweh y no he cambiado, pero ustedes, hijos de Jacob, no se apartarán de su iniquidad. Esto es muy importante y recordemos que en el año 313 después de Cristo aproximadamente se acepta y decreta el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, en el cual se consolidó el catolicismo.
De ahí parte todas las modificaciones que se han hecho en el calendario. También los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no son los nombres como el Señor los estipuló. Necesitamos irnos a la historia. El Señor nos dice, escudriña, vete a la historia, investiga, no te quedes con lo que estés escuchando. Nosotros estudiamos, pero no es la verdad. Búsquenla ustedes, el Señor les da la verdad, ¿sí? Nosotros expresamos, estudiamos, escudriñamos, el Señor nos mueve, pero el Señor dice, tú no te quedes quieto, tú que estás del otro lado no te quedes quieto, no creas lo que estás oyendo, ven a mi palabra, busca, escudriña, vete a la historia, para que entonces podamos entender por qué se dice que son 7,000 años, por qué se dice que son 1,000 años, por qué se dice que ya se va a terminar la era del hombre, por qué se dicen todas esas cosas. Debemos de investigar, no nos quedemos con lo que escuchamos solamente. Es claro. Nosotros basamos nuestra fe en Dios, que nosotros consideramos el verdadero. Amén. Que sabemos y tenemos conciencia y verdad de que así es. Y nos basamos en su palabra. Amén. ¿Verdad? Su palabra que cada vez es más comprobada a todos los niveles, nivel científico, nivel psicológico, a todos los niveles se está comprobando cada vez la eficacia y la vida de la palabra de Dios. Y nos basamos en esto. Y aquí vienen escritos esos mandamientos que el Señor dejó, ¿verdad? Y como acabamos de leer, cualquier cambio que se haga a dichos mandamientos, pues nos saca de su contexto. Nos saca de esa realidad que estamos buscando nosotros. Así es, profe. Si gusta, continuamos regresando del corte. Claro que sí. Y regresamos. Estábamos analizando, profe, la importancia del cambio de lo que se han hecho los nombres de los días, a respetar lo que Dios nos está poniendo. El séptimo día en el diccionario Strong dice que es la palabra Shabbat y quiere decir, está en la letra H7676, dice que es sábado, reposo, el día de reposo, cesar, descansar, yacer y guardar. Me llama mucho la atención la palabra cesar, porque la palabra cesar es dejar de hacer y es dejarte, ¿no? En Génesis 2:2 dice el Señor, cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Y en el Génesis 2:3 dice, Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó. En otras versiones dice cesar, cesó su obra. Entonces, la palabra santo, porque lo declara santo el séptimo día, se refiere en general a lo que es sagrado y separado de lo común. Es alejarse de todo lo que contamine, desviarse, apartarse, retirarse, esquivar, evitar, abstenerse, huir, escapar asustado de. O sea, cuando nosotros ya tenemos conciencia de lo que es la palabra y que el Señor nos está ministrando, escapamos cuando vemos que algo no anda muy bien. Y a eso se refiere, así como José salió corriendo cuando la esposa de Potifar quería ahí desviarlo. Él salió corriendo, huyó, ¿sí? Entonces, dice que cesar es suspenderse, acabarse algo, dejar de desempeñar un cargo. Si me permites ampliar la definición de santificar que tenías, yo podría aportar además poner aparte o una adoración exclusiva.
A poner aparte una adoración. No, es poner aparte Ajá. y otro término, una adoración exclusiva. Eso es santificar. Ok. Dice que Dios cesó sus obras. ¿Creen que Dios necesitaba descanso? Pregunto. ¿Creen que Dios necesitaba descansar? Vámonos a Isaías 40, 28, por favor, si me ayudan. Ujú. Claro que sí. Lili, si quieres, tú Isaías 40, 28 y usted, profesor, Éxodo 35, 2, por favor. Claro que sí. Aquí está muy importante porque literalmente podríamos pensar, ay, el Señor se cansó No. porque hizo la creación y ya ¿Isaías se qué? cansó. Isaías 40, 28, por favor. Isaías 40, 28. Ujú. Dice, A ver qué dice. ¿no lo sabes? ¿No Ujú. has oído que Yahweh es el Dios eterno que creó los confines de la tierra? Él no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Amén. Sí. Éxodo 35, 2, por favor. Sí. Éxodo 35, 2, 6 por favor. días se trabajará, mas el día séptimo os será santo día de reposo para Yahweh. Así es. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Ok, está diciendo que el séptimo día es absoluto, santo y dedicado al Señor. Sí, amén. Yo tengo en Éxodo 16, 23, dice, dio orden, mañana será un día de descanso absoluto y un día sagrado de descanso, reservado para el Señor. Nuevamente confirma lo que está diciendo. Ok, pero nosotros pensaríamos que está hablando nada más de un solo día, es lo que estábamos platicando. Creeríamos que es un solo día, el séptimo. Y los demás días, hacer y deshacer como uno quiere, ¿no? No. El número 6 es el número del hombre, ¿sí? Dice el Señor que nos da 6 días para hacer nosotros lo que nuestras ocupaciones nos demandan. Pero el reposo en el número 8 es continuo, Así es todos los días. sí, sí. Pero en el séptimo día es el Shabbat. Es donde el Señor derrama todo su espíritu, ¿sí? Aquel que le busca. Y se hacen manifiestas obras poderosas, ¿sí? Porque recordemos que Jesús fue señalado cuando hacía milagros por los de la sinagoga el día sábado. Pero el Señor lo que nos estaba dejando claro era que nosotros a eso estamos llamados. Los que creemos y confiamos en Él, no es ir a sentarte el sábado y ahí aplatanarte y ya. No, es trabajo continuo en su palabra. Así es. ¿Sí? ¿Sí? O si él necesitaba reposo, me quedé pensando en que los que necesitamos el reposo somos nosotros. Y esto Así se es. corrobora en una cita, Ujú. en Marcos 2, 27, Ujú. en donde Jesucristo está hablando acerca del día del reposo y Ujú. dice, y les dijo, el día de reposo fue creado para el hombre y no el Ok. hombre para el día de reposo. Así es. Sí, aquí lo tengo también esa cita. Ujú. Y también nos dice, regresando a lo del día de descanso que Jesús sanaba, aquí me llamó mucho la atención porque no dice que esos días Él estuvo sentado, apartado, no. Él estuvo haciendo milagros. Por ejemplo, en Lucas 13, del 10 al 13, habla de una mujer lisiada por el espíritu maligno. Está hablando que estuvo encorvada 18 años. Está hablando de espíritus. Y la sanó, la liberó. En Juan 5, del 2 al 12, habla de que sanó a un paralítico, porque el paralítico no alcanzaba a llegar a la fuente cuando se agitaban las aguas porque estaba paralítico y nadie le ayudaba, nadie le iba a ceder su lugar para ser sanado. Habla también en Juan 9 de la historia de un ciego de nacimiento, donde le puso el lodo a sus ojos, hizo agua con arcilla, se lo puso en sus ojos y fue sanado.
Si se fijan, aquí son diferentes formas de sanar. Estamos hablando de espíritus malignos, del paralítico, o sea, del cuerpo y del ojo, ¿sí? De los ojos. Entonces, Significa también el pecado, exactamente. que nos habla que cuando estamos en mal, también las cadenas son Así rotas. es. Bueno, aquí me recuerda mucho que en el Shabbat, recordemos que en el calendario hebreo, al ponerse el sol, no, al caer el sol, perdón, Así es. empieza el día Así y es. termina hasta el día siguiente, otra vez con la caída del sol. Importante esto. Viernes, al caer Como a las 6 de la tarde, viernes. ajá, Todo el sábado. hasta las 6 de la tarde, ese Ese es el Shabbat. Ese es el séptimo día, Así es. ¿no? Que nos quede bien claro. Viernes al atardecer, cuando se mete, hasta el sábado, el sol se va a meter. Ese es el Shabbat. Sí, porque también viene de Constantino todos esos cambios. Las horas, que son las 24 horas, que empieza desde las 12 a 12, Así ¿sí? es. Y no es así. diferente. Es diferente. Entonces, el Señor se manifiesta en el día de Shabbat, el séptimo día, con milagros, con curaciones, con sanaciones. El poder del Señor baja cuando tú le buscas en ese día. Ese día es especial. Recuerden que entra el sumo sacerdote al lugar santísimo. Sí. Si vemos estas sanaciones que hizo Yeshua, Ujú. las hacía en la sinagoga. En su Quiere iglesia. decir que él respetaba el Shabbat. El Shabbat se iba a la sinagoga Ujú. y en la sinagoga daba palabra y sanaba. Por eso fue tan juzgado por la tradición judía Ujú. de que él sanara, porque ellos lo veían en la sinagoga cómo sanaba a esta mujer encorvada y todos los milagros que él hizo. Ujú. Los hacían sábado en la sinagoga. Quiere decir que respetaba el Shabbat. Por eso nosotros, no sé si ustedes han observado que cuando celebramos el Shabbat, por ejemplo ayer que empezó y seguimos Y aquí hasta hoy a las 6, hay milagros en nuestras vidas. Se manifiesta el Señor con que te quebranta, te redarguye, Te da respuesta. te da respuestas, te hace milagros. Yo recuerdo que hace unos meses atrás, muchos meses, recuerdo que a mi esposo lo tomaron en la carretera y fue en Shabbat. Fue en Shabbat. A las 7 de la tarde, noche, me estaban llamando que él estaba en unos separos en quién sabe dónde, ¿sí? Y no había razón ni motivo para que lo hubieran detenido. Y al día siguiente, o sea, el sábado, a las 10 de la mañana, él ya estaba libre. Pero ¿qué pasó? Eso fue una prueba para mí y fue una prueba para él. ¿Por qué? Yo empecé a entrar en pánico y empecé a dar vueltas. Y yo decía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Después reaccioné. Dije, o sea, ¿cómo? Me aparté de donde estaba, me metí en un salón, me humillé, me hinqué, lloré y le clamé y le pedí perdón. ¿Por qué? Porque estaba dudando de él. ¿Sí? ¿Qué hice? Le entregué mi carga al Señor, me volví a levantar, me volví a incorporar a la clase donde estaba. Estaba yo muy tranquila y a las 7 de la mañana me habla mi esposo que ya venía en camino. Pero a él también le hizo ver, porque cuando él estaba en los separos, él me comentaba que le pasaron por la cabeza muchas situaciones en el sentido de que a él lo pudieron haber matado, le pudieron haber hecho cualquier cosa y él en ese momento se puso a orar. Entonces, el Señor hace milagros, pero hace cambios en tu vida. En ese momento se manifiesta y de muchas maneras, en muchas formas. Y repito, hace uso de todo lo que tiene alrededor para que nosotros le podamos ver Sí. y escuchar. Y vienen respuestas, puede haber prueba, puede haber tribulación en el Shabbat, pero también
No Viene necesariamente, alegría, también es un día de sí. fiesta, es un día de regocijo, es un día en donde De reconciliación. de todo lo que nosotros Ujú. tenemos que hacer en el día a día, en el mundo, porque vivimos en un mundo en el que tenemos que trabajar, Claro. en el que tenemos que estar con muchas personas en contacto diario, trabajando con nosotros mismos, personas que están en la palabra y personas que no están en la palabra. Y llega el sábado y es como cuando llegas a tu casa, cuando descansas, te sientes cómodo, estás alabando, a veces danzamos, Ujú. estamos compartiendo con nuestros hermanos en la fe y es una sensación muy agradable de descanso, de reposo en el nombre del Señor. Y nos da aprendizaje también Mucho. de la palabra, nos Y es revela. de gozo, es de Sí. gozo también. Sí, debería ser de gozo y hay que tener mucho cuidado. Sabemos que tenemos enemigos a vencer, ¿verdad? Ya los conocemos, la carne, el mundo y Satanás. Y en el caso del mundo nos jala mucho y me ponía a pensar ahora en esto. Yo creo que el Señor, más bien el Señor nos pone esto en la mente cuando estaba estudiando esta parte. Si nos damos cuenta, ¿cuándo empieza en el mundo ahorita el relajo? Trabajamos y ¿qué día empieza? El Los viernes lunes. por la noche. El relajo empieza el viernes. El viernes Si en la vas a noche. los antros, a los discos, ese es el día cuando empieza. El viernes Y en le la das noche. el sábado. Y el domingo ya es como que se lo agarran de descanso para el lunes integrarse al trabajo. Y me pongo a decir, híjole, ¿cómo trabaja el enemigo? De verdad, ¿eh? Y cuando no estamos atentos, caemos muy fácil. Caemos muy fácil. Y nos perdemos ese gozo del que hablas, de estar con el Señor. Nos perdemos las bendiciones y la protección del Señor. Y por eso muchos quizás no lo experimentan. Bueno, ¿por qué a mí no me pasa eso que le pasó a ella? ¿Por qué yo no siento el gozo que siento ella? Pues porque simplemente nos dejamos arrastrar por el mundo. Sí, y lo que hay afuera para un viernes o un sábado, cuando no estás en la palabra, es bastante atractivo. Claro. ¿No? Irte a bailar, irte al cine, salir con el novio, la familia, ¿no? Claro. Pero ya que empiezas a estudiar la palabra y a entender el por qué es importante el día de reposo, lo prefieres 1000 veces antes que cualquier otra cosa. Así es. Porque sabes que además te renueva y te da fortaleza para continuar el siguiente ciclo. Porque una de Así las es. cosas que hemos visto a través de la palabra es que es cíclica. Así es. Y necesitamos el reposo y necesitamos renovar fuerzas, necesitamos la luz que nos va a permitir transitar durante esa semana. Así es. Dice en Éxodo 16:29 que Que habla del maná. te habla del regalo del Señor. Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. ¿Cuántos de nosotros podemos ver que es un regalo? Es difícil cuando decíamos no andamos en la palabra o no pasamos por esa puerta. No vemos los regalos que nos da el Señor, las bendiciones. Y ese es un regalo, el Shabbat. El Shabbat nos fue dado por gracia. La gracia viene de la palabra griega charis, que es un favor, una bendición, bondad, aunque no lo merezcamos. Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado lo merece. Es decir, por misericordia, nosotros recibimos un regalo, que es el Shabbat. Que es más importante de lo que pensamos. Sí. Porque además de lo que mencionábamos ahorita del gozo, de las bendiciones, la santificación. Si lo relacionamos con lo que tú nos mencionabas, la puerta para poder acceder a Él, porque sin santificación, sin santidad, no podemos llegar a Dios. ¿Y cuántos tipos de puerta hay? Hay muchos tipos de puerta. Si ponemos como ejemplo los de una casa, vemos que las puertas de entrada siempre son muy bonitas, siempre son anchas y tienen muchos adornos y brillan, y, ¿no? Sí, las tiendas, ¿no? Y te llaman. Ese es como el mundo. Lo que decías, las fiestas, esa puerta te llama, te llena el ojo y dices, voy. Es más divertido, es más placentero, ¿no? Y las puertas, por ejemplo, estábamos platicándolo, las puertas de las recámaras son diferentes, son simples. Estaba pensando en la salida de emergencia. Esa es la puerta importante, la puerta de servicio. Esa puerta de servicio es a la que no le dan importancia, es una puerta que está sin chiste,
está angosta, ¿sí? Pero que cuando hay una emergencia, Pues. todo el mundo sale por ahí. O podríamos decir, entra por ahí. Esa es la puerta, ese es Yeshua. Es esa puerta donde Él no hace alarde. Él no hace alarde de lo que es. Es nosotros el que debemos buscarle, porque nosotros somos esa casa. Oye, podría ser, se me ocurre que Ajá. la ruta de evacuación, cuando hay una salida de emergencia hay una ruta de evacuación. Sí. Entonces se me ocurre que podría ser que este ensayo que hacemos del Shabbat cada semana es como la ruta de evacuación para llegar a la puerta Ujú. que va a conducir al Shabbat eterno. Es decir, tenemos que saber cómo llegar a la puerta indicada Así es. para poder salir, y cuando se hacen simulacros Sí. vamos entendiendo el camino. Sí, Ujú, porque sí. es de santificación. No sé si tú tienes estas citas. No, dígala, Sí, profe, de dígala. Ezequiel 20:12, donde nos habla precisamente de la santificación de Ujú. este día. Ujú. Ezequiel 20:12 Sí. dice, y les di también mis días de reposo Ujú. para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh, que los santifico. Así es, O sea, continuamente. Este día de reposo el Señor lo hizo, entre otras cosas, y ya sabemos que para descansar, para estar con Él, Ujú. para santificarnos. Y entonces ahí sí es la preparación para llegar a Él, porque, repito, sin santidad dice su palabra que nadie puede llegar a Él. ¿Cuál es la función de una puerta? Dar acceso. Dar acceso. Cuando una habitación no tiene una puerta, ¿cómo se volvería? ¿No? Impenetrable. Impenetrable. Estarías como ensimismado, aislado. Cuando No sabrías lo que hay adentro. ni lo que hay Ni lo que afuera. lo que hay afuera. O al revés, ¿no? Ni lo que hay afuera. Cuando nosotros tenemos una puerta, es el libre albedrío el que nos da el poder salir o el poder entrar, porque por una puerta sales o entras, ¿sí? Pero, fíjense bien, dice que por misericordia es que Dios por misericordia Dios no nos castiga, ¿sí? Y nos da el día de reposo. Pero el don es igual a un regalo y el regalo es igual a la gracia. El don de Dios es Jesús. Él nos da ese regalo. Es de ahorita de lo que hablaba, profesor, de la cita que leyó, ¿sí? Es Yeshua el Shabbat. Él nos da el día séptimo, que es Yeshua, para reposar en Él y poder llegar al Padre. Sin olvidar que los otros días debemos de caminar en Cristo. Amén. ¿Sí? O sea, de lunes a viernes, o sea, del primer día al sexto día, voy a hacer como yo quiero, mis pensamientos carnales, mis concupiscencias y todo. No, No, porque hay muchos que separan, ¿no? No, todos los días es andar en Cristo. Sí. Pero el día séptimo, el cuarto mandamiento, es un regalo que el Señor nos da. ¿Cuál es ese regalo? La puerta, Yeshua, para que nosotros reposemos en Él y recibamos los regalos que vienen de Él, como tú decías, las bendiciones, y que se hagan los cambios en nuestra vida. A mí me llamaba mucho la atención el hecho de la humildad, porque viene aquí una parte, en Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, la de servicio, La de emergencia. humildad, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La palabra humildad, yo estuve leyendo, es una palabra que te lleva a tocar el piso, a dejarte a ti misma, a someterte, a dejar el orgullo. Es como darte a ti misma, ¿cómo les diré? Sí, es separar todo ego, todo orgullo, toda soberbia, todo pensamiento que viene de ti. Esa es la humildad
de la que nos invita el Señor a tener. Que nosotros nos humillemos y que sepamos cuál es nuestro lugar. Cuando nosotros nos humillamos, nosotros estamos abajo. Y es el lugar donde debemos de estar. Porque cuando nosotros empezamos a subir, a pretender subir o ser más, olvidando nuestra condición y todo lo que el Señor hace por amor con nosotros, entonces nosotros ya no estamos humildes. Ya entramos en otro estado. Y el Señor nos llama a estar humildes para poder reposar en su día, para poder pasar por la puerta. Sí. Esto me lleva a Jeremías 17, 21 y 22, porque esto que hablas de la humildad, que tiene que ver no con un sometimiento, sino con ser mansos y humildes. Viene y de soltar todo. la carga. Y dice aquí, así dice Yahweh, cuídense a sí mismos, no llevando cargas en día de reposo. Aquí se refiere a cargas físicas, pero las podemos llevar a la idea Nuestras de una carga preocupaciones. emocional, espiritual. Sí. Ni las introduzcan por las puertas de Jerusalén. No saquen cargas de sus casas en día de reposo, ni lleven a cabo obra alguna. Más bien, santifiquen el día de reposo como ordene a sus padres. Entonces hay que despojarse de eso para entrar por la puerta. Así es, mira, aquí viene en Juan 10:9, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, aflicción. La letra Dalet también significa aflicción y pobre de espíritu, por lo que la frase yo soy la puerta de las ovejas también se puede interpretar como yo soy la aflicción de las ovejas, siendo esta la razón por la cual no todos quieren entrar por la puerta. Apenas llega la primera aflicción, se dejan llevar y vuelven a caer en los ofrecimientos del mundo. ¿Sí? Entonces, aquí se me hizo muy interesante, se me hizo muy bonito también el hecho de que nosotros debemos de dar gracias cuando nosotros entramos en aflicción. Cuando el Señor nos pone a prueba o permite pruebas en nuestra vida para que nosotros podamos ser quebrantados, podamos humillarnos, ¿sí? A través de esa aflicción, tomando el lugar que nos corresponde para darle el lugar a Él, el lugar que le corresponde a Él. Porque, bueno, a mí esta enseñanza me deja muchas cosas porque está manifiesto el cuarto mandamiento, el significado del número 4, el significado del séptimo día, lo que significa reposar, dejarte, humillarte, ¿sí? Soltar, amar, confiar, servir, es servicio. Es servicio, nos llama el Señor a servir con humildad, pero la humildad es en nosotros, es humillarnos. Una invitación nada Y en más compañía de a todos nuestros aquellos hermanos. que descansan el domingo, que el domingo guardan, los invitamos a que reflexionen, a que escudriñen. Y vean Amén. si están bien. También, ¿Me Lili, permites sí, dar una adelante. cita? Romanos 14, 5, 6. Dice, hay quienes hacen diferencia entre día y día. Hay quien juzga iguales todos los días. Cada quien, pues, esté firme en su propio modo de pensar. El que tiene cuidado de un día para su Señor, tiene cuidado para cualquiera... El que tiene cuidado de un día para su Señor, tiene cuidado. Pero cualquiera que no tiene cuidado de un día para su Señor, no tiene cuidado. Y el que come para su Señor, come dando gracias a Dios. Y el que no come para su Señor, no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive por sí mismo y ninguno muere por sí mismo. Amén. Muchísimas gracias por estar el día de hoy acompañándonos. Gracias, Lili, por estar aquí. Gracias a Dios. Gracias, Que Dios los profesor. bendiga. Que Dios los bendiga y Gracias. Shabbat Shalom.